la pregunta es, ¿arrancamos primero por histología de corazón o por la embriología? ¿Por dónde prefieren? Para hacer este reconto de dudas. ¿Qué prefieren ustedes? Creo que la histología. Bueno, perfecto. Sí, perfecto, vamos entonces. Sí. Profe, hay una compañera que está en sala de espera porque la computadora se le reinicia, entonces para que la acepte, por favor. Ajá. A ver. No, Albial puede ser que era Yorana Albial. Sí. Esto ya está ingresada porque la vi ahí. El acceso. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Aguárdenme. Estaba abriendo. Vamos a ver. Slidebox. Cardiovascular. Muy bien. Vamos a buscar. Son. Muy bien. Tenemos otra. Muy bien. Perfecto. Vamos a arrancar con un cortecito de corazón. Aquí. Miocardio. No había compartido pantalla, perdón. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Vemos acá entonces un corte de corazón. Un corte de corazón. Fíjense que el preparado de corazón, esto, así, a prima facie de entrada, se muestra como un tejido continuo bien eosinófilo. De modo que así visto desde esta panorámica, uno no podría, digamos, arriesgar de entrada cuál tejido se trata, porque hay otros tejidos eosinófilos que se ven así parejos. El tejido muscular es siempre eosinófilo y los tejidos conectivos también. Entonces, bueno, conviene acercarse para que nosotros veamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando nos vamos adquiriendo más foco, vamos a ver, este es un parénquima muscular estriado, ¿sí? La fibra muscular estriada cardíaca comparte especializaciones funcionales con otras fibras musculares. ¿Sí? La fibra muscular se especializa es una célula que tiene las propiedades de excitabilidad, conductibilidad y contractibilidad. ¿Sí? Para ello ustedes ya saben que son células que están dotadas de una membrana con canales iónicos que permiten la excitabilidad, la conductibilidad, y la contractibilidad se debe a elementos intracitoplasmáticos, que son los miofilamentos, ¿sí? Organizados en estructuras sarcómicas. Luego, las fibras musculares estriadas cardíacas se distinguen de otras fibras musculares por características morfológicas particulares. Si bien las propiedades se comparten con todas las otras fibras musculares, estructuralmente las fibras estriadas cardíacas, que comparten estriación y el aspecto estriado con las fibras musculares estriadas esqueléticas, tienen los aspectos morfológicos que aquí se pueden apreciar. Vamos a ponernos aquí. Fíjense, células con un núcleo central, células que son normalmente mono a binucleadas, hay tal cosa como células musculares con dos núcleos, pero nunca más, ¿sí? Normalmente son células mononucleadas. La posición del núcleo central, a diferencia de las fibras musculares estriadas esqueléticas, que son multinucleadas y con núcleos de posición periférica, en la fibra muscular estriada cardíaca el núcleo tiene una posición central, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Esos núcleos tienen el típico aspecto de los núcleos de fibras musculares, en eso es inalterado siempre ese aspecto. Fíjense aquí, posición central, posición central, posición central. En este preparado mismo, si ustedes se fijan con atención, van a ver las estriaciones. Fíjense cómo se aprecian aquí donde estoy señalando las estriaciones transversales.
propias de la organización de las fibras contráctiles en miofibrillas y en sarcómeros, ¿sí? Los miofilamentos se organizan en sarcómeros y los grupos de fibras contráctiles forman miofibrillas. Entonces, esa organización pareja sarcomérica le da este aspecto estriado. Estas células con núcleo de posición central, además suele estar acompañado el núcleo por algún halo más claro. Fíjense, en este núcleo veo como una zona periférica más clara, un halo, ¿sí? Más claro, perinuclear, porque se debe a la presencia de glucógeno. Estas son células que pueden acumular glucógeno. Estas células se garantizan el sustrato oxidable para obtener energía. Entonces pueden almacenar glucógeno y además se aseguran la suplementación de oxígeno. Ustedes van a ver aquí, 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 la extrema capilarización de este tejido. Este tejido está muy capilarizado. Miren aquí, capilares, 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 ¿sí? Capilar, capilar. Aquí, fíjense, me doy cuenta de los capilares, los eritrocitos en fila india, ¿sí? Miren, ahí. Entonces, este es un tejido que no le puede faltar nunca los sustratos para la obtención aeróbica de ATP, ¿sí? Estas células, que de núcleo único, a lo sumo binucleadas, con núcleo de posición central, además se distinguen de las células estriadas esqueléticas por la longitud. Estas son fibras más cortas, que pueden presentar alguna ramificación, pero son cortas. La fibra muscular estriada esquelética puede tener 60, 70, 90 centímetros de largo. Hay fibras musculares esqueléticas de esa longitud. No es el caso del cardiomiocito. El cardiomiocito es más corto, ¿sí? Más romo, puede tener alguna ramificación, y se continúa, ¿sí? Con las células vecinas, se une a través de complejos de unión que se aprecian en estas zonas más oscuras, los discos intercalares. Fíjense, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Los discos intercalares son zonas que se ven ahí, más eosinófilas, como líneas transversales. ¿Las aprecian? Fíjense, aquí se ve muy bien uno. Ahí voy a dejar el cursor señalando ese disco intercalar, que son zonas que se aprecian bien acidófilas y oscuras, porque son las zonas en las que células contiguas se vinculan y reclutan ahí gran cantidad de complejos de unión, sobre todo de uniones de tipo GAP, que permite el acoplamiento metabólico entre células, de modo que el parénquima muscular cardíaco puede comportarse metabólicamente como un sincipio. Quiere decir que la excitabilidad es pasada de célula a célula por uniones de tipo GAP, una especie de comunicación excitatoria química, ¿sí? Eléctrica. Se acopla el cambio de potencial de una célula con la otra a través de la difusión de iones en esas hendiduras GAP, lo que permite la transmisibilidad del impulso de membrana de una célula a otra de manera rápida. Acá es crucial la contractibilidad sincrónica y eficaz, ¿sí? De todo el tejido como uno solo, ¿sí? Entonces ahí, a la altura de estos discos intercalares, que tenemos aquí señalado uno, fíjense, aquí tenemos, aquí hay más, aquí había otro más, aquí tenemos otros discos intercalares, ¿sí? Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, vemos uno, vemos todos, fíjense, aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí tenemos esas comunicaciones de tipo GAP. Después también tienen complejos de unión célula-célula, de tipo de desmosomas también, son abundantes, y además las clásicas fibras de proteínas de anclaje transmembrana de la célula a la vaina de endomicio que las rodea, ¿sí? En ese sentido es bastante similar. Luego hay otras diferencias ultraestructurales que ustedes van a leer en el texto, que no se aprecian aquí en la microscopía óptica de rutina, que es la distribución de los túbulos T en relación a la diferenciación del retículo endoplasmático, del retículo sarcoplásmico, que se organiza en forma de díadas, no de tríadas, como en el caso de las fibras musculares esqueléticas. Son detalles que ustedes ahí sí apelan a la teoría, a la descripción de la ultraestructura de la fibra, que ha sido descrita gracias a la microscopía electrónica. Pero esto es una cuestión, digamos, ya más de tipo teórico, no es algo que se aprecia aquí. Bien,
Este parénquima muscular, este miocardio, tiene todo este aspecto, se ven muy lindas las células, ¿sí? Acá esto es un artefacto de la técnica, que estos espacios en blanco no les prestamos atención porque son un artefacto, pero lo que sí vamos a identificar es aquí, fíjense, las fibras de Purkinje. Miren qué bonitas se ven estas fibras de Purkinje aquí. Esto que aquí veo son fibras de Purkinje. La fibra de Purkinje forma parte del sistema de conducción. Aquí, miren esto. Exageradas, fibras de Purkinje. ¿Sí? En este corte, se ve, no siempre son tan evidentes, hay veces que son un poco más sutiles. Pero aquí, miren, señaladas aquí con la flecha, que parece que brilla además, estas fibras de Purkinje. Estas son, no siempre se ven así de exageradas, hay veces que se ven un poquitito más sutiles, ¿sí? Pero este es un lindo preparado para entrenar la vista. Miren, fibras de Purkinje, ¿de qué tenor? ¿De qué tenor? Perdón. Aguarden estas células son células musculares modificadas. Aquí tengo más, miren. Aquí tengo más. Formando parte del sistema de conducción del corazón. ¿Sí? Recuerden que el corazón, el miocardio, no tiene el botón sináptico inervando a cada fibra como en el caso de la musculatura esquelética. En el caso de la musculatura esquelética, cada fibra muscular está vinculada a un botón sináptico. ¿Sí? Puedo tener una unidad motora, que una sola neurona inerve varias fibras musculares, porque se ramifica la neurona en distintos botones sinápticos que terminan en fibras musculares estriadas esqueléticas. Pero en el caso de la fibra muscular estriada esquelética, cada fibra muscular está inervada. No es el caso del corazón. Cada una de estas fibras no está inervada y no necesita estarlo, porque el potencial de acción que se origina en los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, esos nodos marcapasos que originan potenciales de acción, se propagan a través de las vías de conducción constituidas por fibras cardíacas modificadas y luego a lo largo a través de todo el miocardio por estos complejos de unión de tipo GAP, ¿sí? Pero fundamentalmente la mayor velocidad de la conducción de este impulso que estimula todo el miocardio se propaga a lo largo de las vías de conducción que comunican el nodo sinoauricular con el auriculoventricular, del nodo sinoauricular hacia las aurículas, y del nodo auriculoventricular al GIS, ¿sí? Que remata estas fibras de Purkinje que son parte de este sistema de conducción. Aquí tengo más, ¿sí? Fíjense cómo estas aquí se ven más sutiles, no se ven tan distintas como se veían las otras, pero esto también son fibras de Purkinje formando parte del sistema de conducción, ¿sí? Pero miren, aprecien la diferencia. Son células también eosinófilas, por supuesto, pero de citoplasma más generoso, más abundante en colágeno, acumulan mucho colágeno. También tienen miofilamentos, por supuesto, tienen estructuras, miren aquí, más cantidad. También tienen estructuras contráctiles, pero la contractibilidad no es la principal responsabilidad de estas fibras. ¿Se aprecian bien ahí estas fibras? Sí, profe. Bien. La cavidad a la que da, en este caso debe ser un ventrículo, a la que da esta pared, está revestida por un endocardio plano simple, en ese sentido el mismo modelo que toda la estructura cardiovascular. Un epitelio plano simple revistiendo allí, ¿sí? Y aquí tengo fibras cardíacas cortadas transversalmente, y aquí longitudinalmente están un poco arrugadas, y estas son fibras de Purkinje, ¿sí? Longitudinales un poco replegadas, transversales de las fibras cardíacas, y acá las fibras de Purkinje, para que las distingamos. Tengo otro corte de corazón, aquí, fíjense, este es muy lindo, me gusta, porque está teñido con una técnica que pone más de manifiesto el entramado fibroso. Aquí, ahora voy a ir a las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje se ven menos exageradas y evidentes que las otras. Miren, aquí estamos en las fibras de Purkinje.
Estas son fibras de Purkinje. Miren que se ven menos exageradas que las que veíamos recién, ¿ven? Más pálidas, siempre más pálidas, eosinófilas, pero con menor apetencia por la tintorialidad que la fibra común. Estas son fibras de Purkinje, ¿ven? Fíjense, y estos son cardiomiocitos. ¿Se aprecia la diferencia? Miren el diámetro del cardiomiocito, miren el diámetro de las fibras de Purkinje. Miren la acidofilia del cardiomiocito y miren la acidofilia de la fibra de Purkinje. Si bien ambas son acidófilas, son más pálidas las fibras de Purkinje. Aquí me voy a detener en los cardiomiocitos cortados transversalmente. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense que aquí en el corte transversal veo la posición central de los núcleos. ¿Vieron que decíamos los núcleos de posición central? Miren, aquí también se aprecia bien. Aquí también se aprecia bien. ¿Sí? Aquí lo mismo. Aquí fibras musculares cardíacas cortadas transversalmente, y me voy a desplazar para encontrar alguna zona donde se vean cortadas longitudinalmente, así vemos bien las estriaciones. Paciencia, para eso estamos en las fibras de Purkinje. Aguárdenme, ¿eh? No se mareen, porque yo ya sé que esto uno se desplaza acá a toda velocidad por la imagen y puede generar alguna longitudinal. Voy a encontrar, así veo las estriaciones. ¿Te llevan las estriaciones? Aquí. ¿No? Aquí, miren qué bonitas. Miren cómo se ven las estriaciones, ¿ven? Se aprecian muy bien las estriaciones transversales, ¿no? Están un poquitito achicharradas estas células, pero no importa, se aprecian muy bien las estriaciones. Aquí las tengo cortadas longitudinalmente. Y aquí, de aquí me voy a ir a ver las fibras de Purkinje. Con este aumento, miren las fibras de Purkinje, qué diferentes que son. ¿Ven? Este citoplasma que se ve más pálido, como más grumoso. Aquí tengo las fibras de Purkinje. ¿Sí? No siempre tan evidentes, pero miren qué bonitas se ven aquí. Las puedo distinguir fácilmente de los cardiomiocitos que veo aquí. Miren esta célula, qué diferente que es esta. Si miren los cardiomiocitos, aquí este está ramificado, sus discos intercalares, aquí, 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 bien diferente de estas fibras de Purkinje. Fíjense, comparen fibras de Purkinje aquí arriba con cardiomiocitos de los comunes aquí. Un vaso sanguíneo y tal, ¿sí? Corte de corazón no tiene mucho más secreto, ¿sí?, que esto que aquí estamos viendo ahora, ¿sí? Preguntas hasta aquí, chicos. Fibras de Purkinje en este preparado se ven rayas. Miren, aquí tengo más fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje aquí, células cardíacas contráctiles aquí, ¿sí? Impresionante la cantidad de fibras de Purkinje. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Quedó clara la distinción? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a ver ahora un corte de aorta, porque me parece que corresponde. Vamos a ver aquí un corte de aorta, que no, acá, ojo aquí, porque acá tengo vena y arteria. Aquí tengo el corte de aorta. La aorta es una arteria elástica, es una arteria de pared gruesa. En esta arteria voy a encontrar las tres túnicas que constituyen las paredes de los vasos sanguíneos. Ustedes ya saben que los vasos sanguíneos tienen tres túnicas, que los constituyen: una túnica íntima, constituida por el endotelio que reviste hacia la luz del vaso, y una cantidad variable de tejido conectivo subendoterial. Una túnica media, ¿sí?, que es la más variable en estructura entre los distintos tipos de arterias y los distintos tipos de vena, pero dice, todos tienen una túnica media, pero su constitución y tenor varía de acuerdo al tipo de arteria o al tipo de vena que se trate. Y una túnica adventicia, que es la más periférica, que se continúa con el tejido conectivo por el que discurre el vaso, ¿sí?
En el caso de la aorta, que es una arteria elástica, ¿sí? Aquí en las arterias elásticas nosotros vamos a ver que la túnica media, ¿sí?, está constituida no solamente por fibras musculares lisas, sino por capas fenestradas de membranas elásticas. ¿Sí? Las fibras elásticas forman unas verdaderas membranas continuas, parecen un hojaldre, capas finitas de tejido, de un entramado elástico que forman membranas elásticas contiguas, una al lado de la otra, que presentan fenestraciones. Tanto los fibroblastos como las fibras musculares son responsables de la síntesis de estos componentes elásticos de la túnica media, que también los encontramos, pero en menor proporción en la íntima y en la adventicia, muy abundantes en la túnica media. Y entre la túnica íntima y la túnica media hay una capa elástica, una membrana elástica o una membrana elástica limitante interna, y entre la media y la adventicia hay otra capa o túnica, otra capa o membrana elástica más gruesa, limitante externa. En el caso de la aorta, esas dos capas o membranas limitante interna y limitante externa no se distinguen bien porque es tanta la cantidad de membranas, de capas elásticas que tienen la túnica media, que no las distingo, simplemente veo esta gran acidofilia. Pero en las otras arterias, en las arterias musculares, se aprecia muy bien la membrana limitante elástica, limitante interna y la externa. Así que esas se ven teñidas con orseína, se ven muy bien, como bien me dijeron hoy, que las fibras elásticas se tiñen con orseína. Entonces aquí tengo la túnica íntima, el endotelio plano simple, el epitelio que reviste internamente los vasos sanguíneos, esto es religioso para todos los vasos sanguíneos, continuada por una capa de tejido subendotelial, ¿sí? Y hay una lámina o membrana limitante interna que separa de la túnica media, donde en el caso de la aorta tengo gran cantidad de fibras elásticas. Ahora cuando recupere el foco, fíjense, las fibras elásticas son muy eosinófilas. Por eso si las quisiera ver, si no las distingo del colágeno, las fibras elásticas, por su eosinofilia. Así que si las quisiera ver específicamente, para ello utilizo colorantes con orseína, ¿sí? Son estas capas acidófilas onduladas que veo aquí, son las fibras elásticas. Cualquier cantidad, ¿sí? Son verdaderas capas de fibras elásticas, una a continuación de la otra, con células musculares y fibroblastos entre ellas, que son capas fenestradas, ¿sí? Tienen fenestraciones. ¿Sí? Y ahí las veo. Muy bien se aprecian con orseína, se ven onduladas, muchas veces, fíjense, este aspecto ondulado es clásico de estas fibras elásticas, ¿sí? Y luego tengo esta capa o membrana elástica externa, limitante externa, que no la distingo demasiado aquí, pero en las arterias musculares sí se aprecia mejor, porque la cantidad de fibras elásticas en la túnica media es menor. Y aquí tengo la túnica adventicia, que en el caso de la aorta contiene vasos sanguíneos, que es lo que irriga la aorta. La aorta tiene una pared tan gruesa que requiere vasos sanguíneos que discurran por la túnica adventicia para poder nutrirla, porque no es simplemente no alcanza, por difusión simplemente, la sangre que circula dentro del vaso no alcanza a difundir en todo el espesor. Entonces requiero vasos sanguíneos aquí en la túnica adventicia para poder nutrir a la aorta. La aorta tiene sus propios vasos sanguíneos, la vasa vasorum. Y además está convenientemente inervada. Vamos a ver si encontramos un filete nervioso. Porque además está aquí, inervada. A ver si encuentro, espérenme. Aquí tengo filetes nerviosos, ¿sí? Estos son filetes que inervan, filetes nerviosos, así este nombre reciben, ¿sí? Paquetes nerviosos que constituyen la estructura de inervación, aquí uno y aquí otro, que constituyen la estructura de inervación de la arteria aorta. Aquí fíjense un vaso sanguíneo, miren cómo lo puedo recorrer aquí. El vaso sanguíneo viene así, y viene así, ¿sí? Constituyendo la vasa vasorum de la aorta. Aquí sigue, ¿sí? Y a veces puedo encontrar asociados vasos y nervios aquí, en paquetes vasculonerviosos, a ver aquí. Entonces, alguno que se vea bien. Aquí del corte.
Aquí tengo más filetes nerviosos, fíjense. Aquí tengo un paquete vasculonervioso, ¿ven? Aquí tengo estructuras nerviosas y estructuras vasculares. No confundir uno con otro, vamos a acercarnos un poquito. Bueno, un poco. Bueno, ¿sí? Estos son filetes nerviosos, uno, otro, 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 y este es un vaso sanguíneo. Si me acerco lo suficiente, voy a ver la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense el endotelio, plano simple que lo reviste, ¿ven? Esas celulitas planas que lo revisten. Esto que veo aquí adentro constituye sangre, ¿sí? Y estos son filetes nerviosos, ¿sí? Paquetes de estructuras nerviosas que inervan la aorta, ¿sí? Preguntas con aorta. En el tejido adiposo puedo encontrar, igual que en el pericardio también puedo encontrar, en el epicardio puedo encontrar tejido adiposo, ¿sí? Paredes de la aorta escritas. ¿Hay alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la zona donde está el vaso vasorum, por favor? Todo, mire, desde esta perspectiva, esta túnica voy a pintar. De aquí hacia la periferia es la túnica adventicia. Y aquí tengo los vasos sanguíneos, miren. Ahí hay uno, ahí hay otro. Acá hay unos cuantos, ahí hay uno, por ejemplo, que estoy señalando. Miren aquí, estos otros vasos sanguíneos, aquí, aquí, ¿sí? Todos esos son vasos sanguíneos que encuentro en la túnica adventicia. Si me acerco voy a ver otros que son más chiquititos. Acá hay otro, aquí hay otro, ¿sí? Ese conjunto de vasos sanguíneos constituyen la vasa vasorum. Vasos de un vaso. Irrigan a un vaso la arteria aorta, ¿sí? Y además encuentro los filetes nerviosos porque esta es una arteria que está inervada convenientemente. Ustedes ya saben que la aorta, digamos, es responsiva a variaciones de la presión arterial. Los principales reguladores de la presión arterial son las arteriolas periféricas, pero la aorta no es ajena a una inervación que regula su calibre. Y esos nervios son los que veíamos en esos paquetitos, en esos filetes nerviosos, ¿sí? Que la inervan, ¿sí? Desde esta distancia vemos esos vasos. Nos podemos acercar un poquitito más, verlos más de cerca, y aquí encontramos, aquí en esta túnica adventicia, vasos sanguíneos de distintos calibres, aquí más. Este viene aquí recorriendo, miren, ¿sí? Aquí tengo otro, aquí tengo otro, ¿sí? Gran cantidad de vasos sanguíneos, aquí tengo otro, acá viene otro discurriendo, fíjense, que irrigan la aorta, acompañados por estos paquetitos nerviosos, estos tic, tic, tic y tic, ¿sí? Que son los que inervan a la aorta. ¿Qué tal? ¿Bien? Perfecto, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, embriología de cardiovascular. Nosotros habíamos estado hablando algo la semana pasada de embriología cardiovascular. ¿Cuáles serían las dudas o aspectos fundamentales que deberíamos abordar de embriología cardiovascular ahora en este último trámite que nos queda de la clase? Cuéntenme sus inquietudes respecto de embriología cardiovascular. Profe, yo tenía una duda de cuál es el origen embriológico del miocardio. Porque estaba leyendo ayer el libro, pero no encontré ese origen. Así que, si podría decírmelo, así lo anoto de una vez. El miocardio, el origen es mesodérmico. Ustedes saben que todas las estructuras cardiovasculares son de origen mesodérmico, ¿sí? Los mesodermos tienen capacidad hemangiogénica. Y digo los mesodermos porque el mesodermo extraembrionario, que es el que contribuye a la formación del corión y a las vellosidades coriales, también forma vasos sanguíneos de las vellosidades coriales, forma los vasos sanguíneos de la placenta. Y forma células sanguíneas ahí también.
Entonces, por eso digo los mesodermos. El mesodermo intraembrionario, mesodermo lateral, intraembrionario de la porción cefálica en el área que se llama el territorio presuntivo del área cardiogénica, ese mesodermo da origen al corazón, ¿sí? Ahí se forman esos tubos endocárdicos endoteliales, y esos tubos endocárdicos endoteliales que se fusionan y forman el tubo endocárdico único, se canalizan, forman un endotelio primitivo, y además prolifera allí esa gelatina cardíaca que tiene ese nombre tan poco feliz, porque uno tiene que imaginar algo ahí, no es más que una plataforma rica en proteoglucanos sobre la cual van migrando células que proliferan allí a partir del mesodermo, que formaba ese endocardio, ese endotelio primitivo, y se diferencia células cardíacas. Entonces esa es una manera de pensar el origen del corazón y vincularla con el mesodermo, es esta regla. Los mesodermos forman estructuras vasculares y cardiovasculares. El corazón no es otra cosa que un vaso diferenciado. El corazón es un vaso sanguíneo diferenciado en sus paredes para funcionar como bomba. Así que, en ese sentido, podemos pensarlo como origen mesodérmico. Había otra manera de considerarlo. Ustedes recuerden que los tejidos, el mesodermo es un tejido que da origen a diversidad de tejidos, mientras que el sistema nervioso deriva del ectodermo, predominantemente, si el sistema nervioso central es ectodérmico. Las estructuras sensoriales son predominantemente ectodérmicas, mientras que los endodermos humildemente forman epitelios y glándulas, porque el endodermo hace eso. Los mesodermos son los más diversos. El mesodermo da lugar a todos los tejidos conectivos, hueso, cartílago y sangre, algunos epitelios, como los mesotelios, ¿sí? Y da también lugar al tejido muscular. El mesodermo da lugar al tejido muscular. Así que si lo pensamos desde la perspectiva de que el corazón tiene un parénquima muscular, inmediatamente pensamos en mesodermos, ¿sí? Así que el origen embriológico del corazón es ese. Alguna estructura cardíaca, como el epicardio y células que revisten la cavidad pericárdica, también derivan del septum transversum, que también es mesodérmico, así que estamos siempre hablando de mesodermos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión demanda a ustedes? Yo quisiera que esta, digamos, interacción sea demanda a ustedes, lo que ustedes quieran que recorramos de desarrollo cardiovascular, cuáles serían las cosas que quedan pendientes allí. Nosotros habíamos estado hablando la semana pasada de la formación de ese tubo endocárdico, yo les decía que esto se puede abordar en tres hitos fundamentales. Si a mí me resulta útil así, entonces se los digo yo. La formación del tubo endocárdico único, por función de los tubos endocárdicos endoteliales, y la aparición de la primitiva cavidad pericárdica, y el miocardio como diferenciación sobre la gelatina cardíaca. Esa sería la etapa 1. La etapa 2 es la formación de la asa cardíaca, que es el fenómeno fundamental de transformación de ese tubo endocárdico, que es un corazón tubular único. El primer paso en dar lugar de ese corazón tubular único con cámaras únicas dispuestas en fila, porque acá tenemos los senos venosos, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo y el troncocono. Eso está en fila, son cavidades únicas del tubo original. El primer paso para dar lugar, a partir de ese modelo tan sencillo, a un corazón de 4 cámaras, es la formación de la asa cardíaca, ¿sí? Si ustedes lo piensan, ese corazón tubular, que tiene estas cavidades en fila, recibe el drenaje de las venas, de la porción más posterior del embrión, esas venas metelinas, cardinales, umbilicales, digamos, mesentéricas, cardinales umbilicales. Esas venas drenan
al corazón por los dos cuernos de los senos venosos, a una aurícula única. Esa aurícula única se comunica, y estoy yendo de atrás, de caudal hacia cefálico, esa aurícula única se comunica con un ventrículo único, por una única comunicación aurículo-ventricular, y ese ventrículo único se continúa con un bulbo, y después se ramifica ese bulbo, da lugar, ¿sí?, por el troncocono, drena en dos estructuras arteriales que van a irrigar a los arcos aórticos, de los que vamos a hablar mucho en el desarrollo craneofacial. Entonces tenemos un corazón tubular, básicamente, un corazón tubular. Por eso les digo que el corazón viene a ser un vaso sanguíneo venido a más. Ese corazón tubular, ese vaso sanguíneo hipertrofiado, desarrolla una pared muscular potente que bombea, y este es el plan sencillo de corazón de un vertebrado como un pez, ¿sí? Y la circulación es una sola. De modo que yo tengo que poder pasar de ese plan circulatorio tan sencillo a un verdadero corazón de 4 cámaras con 2 circuitos pulmonares independientes, un circuito sistémico y un circuito pulmonar. ¿Cómo consigo eso? Bueno, el primer hito en esa transformación es la formación de la sacardíaca. Ese tubo se pliega sobre sí mismo, y que eso salga bien es fundamental para que luego el tabicamiento salga bien y yo tenga 2 circulaciones separadas. Entonces, la primera transformación de ese tubo endocárdico es la formación de la sacardíaca. Lo primero que ocurre con la formación de la sacardíaca es que la aurícula que estaba en ese corazón tubular, en la región más caudal, más posterior del embrión, va a desplazarse hacia una región cefálica y dorsal, mientras que el ventrículo primitivo, que estaba anterior a la aurícula, se va a desplazar en una región más ventral y anterior. Entonces ya no tengo en el embrión visto de lado un corazón tubular, sino que tengo un corazón ya rearreglado. En esa asa cardíaca aparece la primera manifestación de un corazón, como nosotros lo conocemos, con aurículas en la porción más craneal y ventrículos en la porción más caudal. Pero si ustedes se fijan, no deja de ser una B corta el corazón, porque las venas drenan en las aurículas. Supongan ustedes, imaginen el drenaje a la aurícula, y de la aurícula va para abajo al ventrículo, y del ventrículo sale para arriba al tronco pulmonar o a la aorta. No deja de ser una cosa curvada, ¿sí? Esa circulación. Cuando una vez que se establece el asa cardíaca, empieza la separación en 2 circulaciones, 2 circuitos que circulan por ese corazón. Y lo primero que ocurre tiene que ser la separación de la comunicación aurículo-ventricular única en 2 comunicaciones aurículo-ventriculares, y en esa angostadura, que es lo que separa a la aurícula primitiva, ahora puesta arriba y atrás, del ventrículo primitivo, ahora puesto adelante y abajo, esa angostadura, esa comunicación aurículo-ventricular que es más angosta, tiene que separarse en 2 circulaciones, y eso es por el crecimiento de los cojines endocárdicos, que es importante que ustedes lo puedan imaginar. Para imaginar eso, ¿tienen alguna dificultad? ¿Quieren que veamos alguna imagen? O más o menos me pueden seguir en el relato. Si pueden poner una imagen, mejor. Ah, bueno, menos mal que me contestan, porque yo siempre tengo miedo de haberlos dormido completamente. Es un don que tengo de dormir a alumnos. A ver, esperen que voy a cambiar de función aquí. Aguárdenme, vamos a poner el desarrollo del corazón. Este videíto a mí siempre me gusta mucho porque esto no lo he prestado atención, ahora tengo que mirar acá si hay algo interesante. Vamos a poner este ahí y este acá. Voy a saltar anuncios. Admito aquí, comparto.
A mí me gusta mucho esta animación. La encuentro el que más claro encuentro. El video que me parece a mí más claro. Habíamos estado viendo esto que nosotros vemos aquí. Esto que veo aquí no es más ni menos, voy a detener aquí, que el corazón tubular. Acá estos son los cuernos derecho e izquierdo del seno venoso. Miren, este es el seno venoso de un lado y del otro. Esto sería seno venoso. Esta es la porción caudal del embrión. Bueno, perdón. Y ahí es la porción cefálica. Perdón la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. ¿Sí? Esta es la aurícula primitiva. Este sería el ventrículo primitivo. ¿Sí? Acá un poquitito lo voy a hacer más estirado, pero es el ventrículo primitivo. Y este es el bulbo cardíaco. ¿Sí? Así que fíjense que tengo yo en línea, desde el seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo. Y el bulbo, digamos, tiene la porción más abajo es el bulbo, pero arriba se sigue con lo que se llama el tronco y el cono, ¿sí? Que son las porciones más distales del bulbo, ¿sí? Entonces tengo un corazón tubular con esta forma. Seno venoso se reparte en dos cuernos, ¿sí? Aurícula, ventrículo, bulbo, tronco, cono. Y acá, este corazón, acá arriba, también se separa en dos vías de drenaje, para un lado y para el otro, simétrico, porque ustedes no se olviden que estos eran dos tubos que se fusionaron. Era un tubo que se fusionó con otro tubo. Entonces se fusionaron aquí, quedaron pegados ahí, y ahí, entonces yo, acá, me quedó de esa manera, ¿sí? Entonces aquí aparecen las dilataciones. Ay, se me disparó la animación. Aquí aparecen las dilataciones, ¿sí? La aurícula, el ventrículo y el bulbo ahí arriba. Estas dilataciones. Ese corazón, ahora voy a borrar todo este pasticho, es ese que veo acá, que ya se está plegando. Ese corazón tubular, fíjense que es un vaso sanguíneo engrosado. Recibe irrigación desde la porción caudal, la circulación es una sola, hacia la región cefálica. Aquí y aquí. Es bien sencillo este corazón, parece el corazón de un pez. Ese corazón recibe de acá de las venas vitelinas, umbilicales y cardinales, ¿sí? Las vitelinas umbilicales son las mismas, las ompalomesentéricas y las cardinales, ¿sí? De un lado y del otro, y de aquí van a los arcos aórticos en la región cefálica, ¿sí? ¿Se ubican ahí? ¿Está claro esto que acabo de decir? Sí, sí. Bien. Fíjense que entre esta aurícula, este ventrículo, cuando el corazón se empieza a formar el asa, empieza a formar esta curva aquí, esta comunicación aquí adentro se empieza a hacer como más angostita, pero es una comunicación única, es un orificio único aquí. Es una comunicación única porque es una sola aurícula y un solo ventrículo, una sola comunicación. Cuando el asa se forma, que la aurícula va a ir a parar acá arriba y el ventrículo va a ir a parar acá abajo, que es lo que yo espero que ocurra en un corazón, porque esta es la parte de la cabeza, ¿sí? Esta es la porción cefálica, esta es la porción caudal. Esta comunicación única se tiene que dividir en dos comunicaciones, una para la derecha y otra para la izquierda. Y eso es un evento fundamental. Vamos a ver cómo ocurre. Y eso es por crecimiento de los cojines endocárdicos famosos, de todo lo que yo les hablaba. ¿Sí? Vamos a avanzar con la animación, ¿sí? Estos son los canales venosos del seno venoso. Acá tengo la aurícula, un poquito más abajo de lo que yo la señalan aquí, y el ventrículo único, ¿sí? Miren cómo el ventrículo se va haciendo para abajo, y la aurícula, acá está más señalada, se va a ir para arriba. Miren cómo el ventrículo queda abajo, y la aurícula se va yendo para arriba. Miren, va a parar acá arriba la aurícula, ¿ven?
y el ventrículo acá abajo. Ahora, ustedes me dirán, pero yo ahí veo casi 2 ventrículos. Este era el ventrículo primitivo, y esta era la porción más distal del ventrículo primitivo. Este es el bulbo. El bulbo va a formar parte de la pared lisa del ventrículo derecho. Y lo que era la aurícula única fue a parar acá arriba, está tapada por este tronco cono. El tronco cono va a dar lugar al tronco pulmonar y a la aorta. La porción más distal va a dar lugar al tronco pulmonar y a la aorta. Fíjense entonces que esto es un solo espacio comunicado acá. Acá se ve como un adelgazamiento, porque acá luego va a ir empezando a crecer el septo interventricular. ¿Me siguen? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Sí? Es como si se rotara hacia adelante. Hacia adelante la parte del ventrículo y abajo, y hacia arriba y atrás la parte de la aurícula, efectivamente. Okay. Por eso es importante la formación de la asa cardíaca, ¿sí? Es lo que me va a posicionar a la aurícula y ventrículo en los lugares definitivos, ¿sí? Y ahí está visto de afuera. Ahora vamos a ver lo que pasa adentro. Acá tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Acá la animación lo pone de mano. Voy a borrar esto. ¿Sí? Bien. Fíjense que aurícula derecha e izquierda resultan del tabicamiento de la aurícula primitiva única. El ventrículo izquierdo está formado por el ventrículo primitivo único y el ventrículo derecho está formado fundamentalmente por el primitivo bulbo cardíaco. Y acá el tronco cono, que después va a separarse en el tronco aórtico y el pulmonar, después lo vamos a ver. Vamos a ver, adelantar un poquitito. Esto de costado, aquí. Bueno, si el corazón yo lo miro de costado, ¿sí? Este mismo corazón que estaba viendo, ahora lo veo de lado. Esto que veo aquí es el bulbo, el futuro ventrículo derecho. Este que veo de este lado es el ventrículo izquierdo, y aquí tengo la aurícula única. Entre este ventrículo derecho-izquierdo, que todavía no están tabicados, no están separados, son un solo espacio, y la aurícula hay una única comunicación. Esa comunicación, cuando se forma la fosa cardíaca, se tiene que separar en 2 canales, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, ¿sí? Es por el crecimiento de los cojines endocárdicos endoteliales que están adentro del corazón. Fíjense cómo el ventrículo, tanto el ventrículo izquierdo de este lado como el ventrículo derecho son un solo espacio. Y como esa aurícula grandota que se ve ahí atrás es un solo espacio, fíjense, y hay una única comunicación, una única comunicación entre el ventrículo y la aurícula. Una única comunicación. Yo tengo que hacer que esta comunicación sean 2 comunicaciones. Tengo que separar este espacio único en 2 espacios. Voy a borrar y voy a volver a dibujar. Este espacio único, ay, que se detenga esto, aguárdenme. Quiero dibujar este espacio único ¿sí? Yo lo tengo que separar en 2. Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Perdón, la D que no se nota bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo que hacer crecer esta capa de tejido, la tengo que hacer crecer, y esta otra también, para separar esta comunicación, hacer una barrera aquí y que haya una circulación por aquí adelante y otra circulación por ahí atrás. ¿Se entiende? Entonces, estos que son los cojinetes endocárdicos endoteliales de la separación auriculoventricular primitiva tienen que crecer y ponerse en contacto entre sí y separar este agujero único en 2 agujeros, uno de este lado y otro del lado de atrás. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, vamos a ver la animación entonces. Ahí sigue avanzando, fíjense. Bueno, acá el hombre habla, qué sé yo, habla en inglés, así que lo pueden ver, no está subtitulado este video, pero hubiera sido hermoso que estuviera subtitulado. Ahí vamos a ver, ¿ven cómo va creciendo? Miren,
va creciendo, y no solamente va creciendo, porque estos cojines endocárdicos van creciendo y no crecen solos. Mientras tanto va a ir ocurriendo el tabicamiento de la aurícula de este lado, el tabicamiento del ventrículo de este otro. Crecen los tabiques endocárdicos y se fusionan. Y ahora ya tengo una circulación del lado derecho, acá tengo un paso entre la aurícula y el ventrículo, y después tengo otro paso, voy a pintar de otro color, del lado izquierdo, que va por atrás, ¿sí? Por atrás de ese tabique que creció ahí, ¿ven? Por eso lo hago discontinuo. Pasa de este lado, y este otro, de aquí, pasa de este otro. Tengo, de lo que era una cavidad única, ahora tengo de un lado y del otro. ¿Se entiende? Eso lo veo en esta perspectiva. Entonces, este de acá va a ser el ventrículo derecho, y esta de acá va a ser la aurícula derecha. Y luego, del otro lado, este de acá del fondo, que es este, va a ser el ventrículo izquierdo, y esta de acá del fondo, que no se ve la pared externa, va a ser la aurícula derecha. ¿Sí? Lo que está creciendo entre ambos, acá, esto de aquí, es el tabique que me va a separar la aurícula izquierda de la derecha, y esto de aquí es lo que me va a separar, perdón el pulso, esto de aquí es lo que me va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Sí, profesor. Y yo estoy en la última etapa, que es la que me importa analizar, que es el tabicamiento. Vamos a ver cómo ocurre. Que borro acá, que saco la función anotar, y te doy, adelante. Bien. Perdón. Se formó el tabique entre la comunicación auricular única. Ahora tengo dos lados de la comunicación entre aurículas y ventrículos, y ahora se va a separar la aurícula en dos aurículas y el ventrículo en dos ventrículos. Fíjense que crece el tabique que separa los dos ventrículos, y acá, detalle, miren cómo este tabique que separa los dos ventrículos se proyecta al interior del troncocono, y este tabique va a separar este troncocono en un tronco pulmonar para el ventrículo derecho y un tronco aórtico, porque fíjense cómo crece, miren cómo crece ese tabique hacia el interior de esta estructura de acá, que la tengo que separar en una comunicación hacia el tronco pulmonar para el ventrículo derecho y otra comunicación desde el ventrículo izquierdo para el tronco aórtico que va a ir para el otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ese tabique que va a separar los ventrículos también está separando el troncocono, que tiene mucho sentido que así sea. Vamos a ver cómo continúa. Se van tabicando los ventrículos, y conforme se van tabicando los ventrículos, también se van tabicando las aurículas. El tabicamiento de las aurículas ocurre en dos etapas, digamos, con dos estructuras. Esta que se está formando aquí, que es el septum primum, que va a crecer hacia esta abertura, ¿sí? Que es el ostium primum, hasta cerrar el ostium primum, ¿ven? Septum primum, ostium primum, que se va a terminar cerrando, pero antes de que se cierre, aquí se va a formar otra comunicación, que es el ostium secundum. El ostium primum va a desaparecer, se va a cerrar, pero se abre el ostium secundum, y queda un tabique formado por el septum primum, pero con una comunicación interauricular. La comunicación interauricular es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque en este embrión, que ahora tiene un corazón de 4 cámaras, la circulación en dos circuitos, sistémico y pulmonar, no tiene sentido, porque la oxigenación de la sangre no ocurre en los pulmones. Este es un embrión cuya cuya sangre oxigenada la recibe desde la placenta. Entonces, esta circulación, estos dos circuitos, pulmonar y sistémico, tiene sentido en la vida extrauterina, donde la circulación pulmonar garantiza la oxigenación de la sangre, y la circulación sistémica el reparto de esa sangre oxigenada a todo el cuerpo. Pero en la vida extrauterina no tiene sentido. Entonces es importante que la comunicación entre las aurículas se mantenga. En un primer momento, gracias a la formación de este ostium secundum en el septum primum, y luego crece un segundo septum, el septum secundum, que va a obliterar parcialmente, va a tapar
ese ostium secundum, pero dejando otra abertura, que es el foramen ovale, que permite el paso de sangre de una aurícula a la otra vez, porque la separación entre dos aurículas y dos circuitos no tiene sentido en la vida intrauterina, pero como sí lo va a tener en la vida postnatal, este es el dispositivo que está pensado para permitir la comunicación entre las aurículas, pero una vez que nazca el chico, esa comunicación se cierre, porque está, fíjense cómo el septum secundum tapa parcialmente el ostium secundum por esta abertura que es el foramen oval, pero cuando nazca el chico y la presión de sangre en la aurícula izquierda aumente, porque aumenta la circulación al flujo pulmonar, se dilatan los vasos pulmonares y gran cantidad de sangre va ahí, y la sangre que retorna a la aurícula izquierda es mayor, entonces la presión de la sangre en la aurícula izquierda va a apoyar y cerrar definitivamente el ostium primum sobre el ostium secundum, y va a quedar el tabique que separa los aurículas de manera funcional, ¿sí? Entonces, esto, digamos, este tabicamiento de las aurículas en dos etapas, con un ostium primum, un ostium secundum, un septum primum, un septum secundum, y la persistencia del foramen oval, es el diseño transitorio de una circulación pulmonar que no cumple función ventilatoria o oxigenatoria en el embrión. ¿Se entiende esto? Y es una solución que puede ser fácilmente reversible en un evento dramático que es el nacimiento, donde digamos, tiene que cambiar todo el diseño cardiovascular, por lo menos en grandes pasos y en el corazón. Bien, y aquí entonces tenemos tabicadas las aurículas. La sangre de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha por el foramen oval, ¿sí? Entonces, otra vez, vemos como eso, gracias a la separación, quedó separadas las dos comunicaciones auriculoventriculares, y ahora queda separado una aurícula de un ventrículo, y luego se está tabicando ahí el tronco-cono, para hacer de este tronco-cono, ¿sí? También el tronco pulmonar y el aórtico. Septum primum, ostium secundum, foramen ovale. La comunicación interventricular, que está crecida de aquí desde la porción caudal hacia arriba, no es completa. En primer lugar, hay un foramen interventricular que se va a completar conforme se vaya tabicando el troncocono, ¿sí? Se va a completar ahí con crecimiento del tejido endocárdico en el troncocono. Ahí lo vemos desde otra perspectiva, miren qué lindo. Ahora vamos a ver el tabicamiento del troncocono que me va a completar esta comunicación interventricular. Acá tengo el tronco arterioso, troncocono, tronco arterioso son la misma cosa. Tengo que separar en un tronco pulmonar de la aorta. Y ahí, fíjense que del interior de ese troncocono va creciendo el endocardio para hacer una separación de esa estructura única en dos, que a esta altura queda una por derecha y otra por izquierda, pero después va a ir rotando, va a quedar una adelante y otra atrás, y finalmente una derecha y otra izquierda. Entonces, de esa manera me queda el tronco pulmonar enroscado con el tronco aórtico. Mírenlo en esta animación, como se nota bien, va creciendo ese tejido endocárdico de esta manera helicoidal, separando el tronco cono en una circulación pulmonar al tronco pulmonar desde el ventrículo derecho, que va de aquí y va para aquel lado, y una circulación aórtica que va del ventrículo izquierdo de aquí hacia el otro lado, ¿sí? Y quedan enroscadas, como ustedes ya conocen, la aorta con el tronco pulmonar. Y completa ese crecimiento, esa separación, completa esta comunicación interventricular, que es la última porción que queda por cerrar. Células de la cresta neural vienen a participar de este tabicamiento, así que este tabicamiento requiere también entonces fíjense, de la participación, de la migración correcta de células de las crestas neurales. Cuando las crestas neurales no migran correctamente, tengo defectos en los tabicamientos del corazón. Y ya me queda separado, ahora se va a profundizar el surco externo entre estos dos, y me queda separado, fíjense, un tronco pulmonar de un tronco aórtico. Aquí tengo
la comunicación aurículo-ventricular izquierda, comunicación aurículo-ventricular derecha, acá se está ubicando el tronco cono, y se completa la comunicación interventricular. Entonces miren cómo, ¿sí?, el ventrículo izquierdo, que está aquí, ¿sí?, la sangre viene de la aurícula izquierda, por este agujero, que es la comunicación aurículo-ventricular izquierda, y la sangre va por aquí, tic, y sale por aquí arriba a la aorta. Mientras que del lado izquierdo, este es el ventrículo derecho, del lado derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la comunicación aurículo-ventricular derecha, la sangre va acá por el tronco pulmonar, tic, hacia los pulmones, ¿sí? Y me queda el tronco pulmonar aquí y el tronco aórtico atrás. Quedan cruzados. Ven el tabicamiento del tronco cono, como me separa aorta de tronco pulmonar. ¿Sí? Miren qué lindo. Hacia la aorta, sangre oxigenada. Hacia el pulmón, hacia el tronco pulmonar, sangre carbo-oxigenada. Eso es lo que va a ocurrir en la circulación postnatal, ¿no es cierto? Es el diseño del corazón definitivo. ¿Sí? Hablo del oxigenado y carbo-oxigenado, ¿no? Y aquí tenemos, ¿sí?, viene la sangre carbo-oxigenada de las venas cavas, drenan en la aurícula derecha, por la aurícula derecha al ventrículo derecho, por el tronco pulmonar a los pulmones. Fíjense que en el embrión hay una comunicación que es el ducto arterioso, que lleva esta sangre que viene aquí de estas regiones a la aorta. Es una de las comunicaciones que hay entre el circuito pulmonar y el circuito aórtico, los dos circuitos separados. Este ducto arterioso se tiene que obliterar en la vida postnatal. Este ducto arterioso después lo vamos a ver a qué se debe cuando veamos en embriología de cabeza y cuello. Esto es derivado de los arcos faríngeos o aórticos, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo ese ducto arterioso se tiene que obliterar, pero forma parte de una estructura diferente de la que estábamos viendo hasta recién. Acá viene la sangre de los pulmones, ¿sí?, la sangre y por el tronco pulmonar, entonces a los pulmones. De los pulmones vuelve la sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta, a mezclarse ahí con la sangre que viene del tronco arterioso. Ahora, ¿por qué me dice usted, por qué tengo que tener este ducto arterioso acá? Porque la sangre que viene oxigenada viene de la placenta a la aurícula derecha. Recuerden que aquí, ¿sí?, todo venía, la arteria umbilical, ¿sí?, la vena umbilical traía la sangre oxigenada de la placenta. Entonces, la sangre oxigenada que recibe el embrión se mezcla con la sangre carbo-oxigenada que viene de las venas cavas del embrión. Entonces, la sangre oxigenada que viene de la placenta viene también a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, se compasa también a la aurícula derecha por la comunicación intraauricular, va al ventrículo derecho y de ahí, ¿sí?, fíjense, va por el tronco aórtico a la aorta, y también parte de esa sangre que viene de la aurícula derecha va por el ducto arterioso a la aorta. Entonces acá la sangre oxigenada es repartida por la aorta a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso tiene este color violeta la sangre en la circulación del embrión. ¿Sí? ¿Qué tal? Preguntas hasta aquí. ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, profe, acá estamos. ¿Están sumidos en la desesperación o en el sueño absoluto? No, se entiende mejor con el video. Sí. El video. Yo estoy... No sé, yo me quedé contenta porque por fin entendí el tema del tabicamiento, que me costaba entender, sí. Así que yo estoy bien. Sí, yo también. Bueno, este video que ya les compartí el enlace de la clase pasada, si no se lo comparto de vuelta, es uno de los videos que encuentro más claros en la explicación de la dinámica de la transformación del corazón. Les recomiendo que usen el MUR, porque el MUR tiene muchos dibujos
que con distintas posiciones, distintos cortes relativos, y si ustedes lo leen del Moore y van mirando mientras tanto en la imagen, va a quedar claro, pero termina siendo, cuando uno lo lee mucho y lo entiende, termina siendo básicamente esto, es un corazón tubular que se tiene que transformar en un corazón de 4 cámaras. 3 cosas, la formación del tubo, el asa cardíaca y el tabicamiento. Y después el resto son detalles que vamos agregando sobre eso, ¿sí? Y la circulación, cómo viene y para dónde va, y luego las transformaciones postnatales que son importantes. Pero hay que entender primero este ABC. Y una vez que está esto claro, bueno, ya está para siempre, ¿sí? Entender esto claramente ya queda para siempre, no tiene mucho más secreto. Yo por ahí muchas veces pienso que por ahí, yo no soy médica, ustedes saben, yo soy bióloga. Para un biólogo puede ser más sencillo esto porque un biólogo tiene que aprender una cosa que se llama la anatomía comparada, y el embrión humano hace un recorrido de transformación que es muy parecido al recorrido evolutivo de los vertebrados. Es decir, este corazón tubular que tenemos en las primeras etapas del desarrollo, el corazón tubular tiene un pez, que después se tabica en un corazón de 2 cámaras auriculares separadas y un ventrículo único, es lo que tiene un anfibio. Y después los mamíferos tenemos un corazón de 4 cámaras, y los biólogos tenemos que aprender una anatomía comparada que nos permite entender esta secuencia. Y lo mismo pasa con la cabeza y el cuello, entonces es más sencillo. A mí, por ahí me da un poco de desesperación mis estudiantes de medicina, porque con sola la alfabetización médica tienen que entender un proceso que es muy complejo y que tiene mucho sentido desde una perspectiva evolutiva, pero que empieza a carecer de sentido si me lo tengo que aprender de prepo sin encontrarle un sentido. Por eso yo, por ahí les cuento esto, de que el corazón es un vaso sanguíneo engrosado, evolutivamente apareció así. Antes los primeros vertebrados eran muy pequeñitos y muy sencillos, pero hacía falta que estos lugares por donde circulaba la sangre empezaron a desarrollar una musculatura que impulsara esa sangre conforme estos animales se hacían más grandes. Entonces, si lo pensamos de esa manera, empieza a tener un poquitito más de sentido, y ya no se trata tanto de que yo memorice y repita, sino de que empiece a encontrar una explicación a la cosa, ¿sí? Luego, bueno, el esfuerzo es de ustedes, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso es todo. ¿Hay preguntas? Yo había leído pero no me acuerdo bien porque no lo entendí, entonces quería consultar cómo era que se evitaba que llegue gran volumen de sangre, digamos, a los pulmones, como para que no colapsen esos pulmones embrionarios. No es porque, no se trata de evitar que lleguen como para que no colapsen. Se trata simplemente de las presiones relativas. Como el pulmón, imaginen ustedes que este pulmón que está en desarrollo, ustedes fíjense que los pulmones están entre los sistemas más perezosos en desarrollarse. Y está bien que así sea, porque hasta la vida postnatal no los voy a necesitar. El corazón, en cambio, está bombeando sangre. Uy, esperen que está. El corazón, en cambio, está bombeando sangre desde la 4ª semana de desarrollo. Todavía no está tabicado y ya está bombeando sangre. Entonces, los pulmones, estos que están aquí, que ustedes repasaron el desarrollo ahí temprano con el doctor Piñanao, están embebidos en el líquido amniótico, están inundados de líquido amniótico, y la presión de sangre que allí circula es pequeña porque no están distendidos estos pulmones. Y no tengo todavía, fíjense que tengo que encontrar una fase canalicular para que se distienda ese parénquima, de modo que es el riego que requeriría cualquier tejido conectivo en desarrollo, lo que requiere el pulmón. Es una cuestión fundamentalmente de presiones. En el corazón todo es cuestión de presiones. En cambio, a esta aurícula derecha, ustedes recuerden que hay de los cuernos derecho e izquierdo del seno venoso, el cuerno izquierdo se transforma en el seno coronario. En cambio, el lado derecho es el que más se hipertrofia, porque esas venas vitelinas, onfalomesentéricas y cardinales van confluyendo para formar vasos que predominantemente drenan en el lado derecho. Entonces, la presión de sangre que llega a la aurícula derecha es mucho mayor que la presión de sangre que recibe la aurícula izquierda, que viene la sangre que revuelve aquí de la región pulmonar. Fíjense, la sangre llega a la aurícula derecha con mucha presión, porque viene de las venas cavas y de la vena umbilical.
estas con sangre carboxigenada, y de la vena umbilical con sangre oxigenada. Viene a la aurícula derecha, una gran presión de sangre allí. Mucho volumen con mucha presión porque viene impulsada de una circulación, la placentaria, una circulación materna. Entonces, este volumen de sangre viene eyectado al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Y del ventrículo derecho, la sangre va al tronco pulmonar, pero fíjense el tenor de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares derecha e izquierda que van a los pulmones, calibre más pequeño comparado con el de este conducto arterioso. Entonces, este volumen de sangre es menor porque se tiene que distribuir la sangre que sale del ventrículo derecho al tronco aórtico, por el ducto arterioso, y parte a los pulmones, que no requieren tanto riego porque allí no hay gran presión, ¿sí? Entonces, parte de la sangre que venía a esta aurícula va directamente a la aurícula izquierda por el conducto, por el foramen ovale. Entonces, poca sangre llega a los pulmones relativamente. Y a la aurícula izquierda, la sangre que vuelve acá a la aurícula izquierda es la poquitita que vuelve de esta circulación pulmonar, que tiene la única misión de irrigar a los pulmones, más la sangre que viene de la aurícula derecha, y de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta, y la aorta directamente. Entonces es una cuestión de presión, fundamentalmente. Cuando el niño nace, los pulmones ya desarrollados, conveniente cantidad de surfactante ahí metida, y se expulsa el volumen de... Vieron que los chicos cuando nacen en las películas lo ven que lo ponen pata de arriba para que escupa, salga vaciar lo más posible el líquido que está en los pulmones. Con la primer bocanada de aire, la presión en los pulmones aumenta, y con ese aumento de presión aumenta la presión de retorno de la sangre porque se distiende el pulmón, se oblitera aquí esta comunicación intraauricular, se cierra el ducto arterioso, y entonces empieza a haber un volumen de sangre que empieza a ir a parar a los pulmones al cerrarse el ducto arterioso. La sangre que viene del ventrículo derecho va por la rama derecha e izquierda, izquierda y derecha del tronco pulmonar a los pulmones, así que esto se cierra aquí y aumenta la presión de sangre hacia los pulmones. Entonces aumenta la presión de sangre que vuelve a la aurícula izquierda, se tapa esta comunicación. Es nada más que una cuestión de presiones. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Si no hay preguntas, la recomendación, la lectura insistente, acompáñense de esta herramienta que es este video. Debe haber otros videos más, yo no me he puesto a buscar, debe haber videos más modernos y también iguales de valiosos, búsquenlos. Insistentemente repasen este desarrollo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, ya nos despedimos.